invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. 8 de la mañana, 6 minutos. Las 8 de la mañana, 6 minutos. Estamos a esta hora en vivo y en directo desde la emisora Qué Buena, en el Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas, quinto piso. Estamos por Risaralda TV. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. Nos acompaña el médico Mauricio Noreña Ospina. Él es magíster en Administración Pública, especialista en Gerencia de Servicio de Salud, ex asesor en salud del despacho del Contralor General de la República, es concejal de Pereira, actual director médico de Premier Salud, entidad del sector privado. Doctor Mauricio Noreña Ospina, bienvenido, buenos días. Buenos días, don Álvaro, un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo, al doctor Germán, a don Abelardo Marín, que lleva mucho tiempo sin saludarlo, y a todos los oyentes y la audiencia de Qué Buena. Doctor Germán, nuestro invitado a esta hora. Continúa, doctor Mauricio, con los buenos días, la discusión sobre el tema de la reforma a la salud. Es un tema que el gobierno quiere sacar rápido en el Congreso de la República, tanto así que lo ha incorporado pues en la agenda de las sesiones extraordinarias, y ahí nace la primera discusión. Si una ley que a toda luz se ve estatutaria se pueda discutir en unas sesiones ordinarias, o si esa discusión se debe dar por la Comisión Primera, donde se discuten estas reformas a la Constitución, o por las comisiones séptimas, que son las encargadas, digamos, y una de las principales funciones que tienen las comisiones séptimas es el tema de la salud. Pero bueno, esa discusión continúa, el gobierno pretende sacar esta reforma rápida, la discusión es bien profunda, son muchos los actores que tienen que ver. El principal actor, nosotros los seres humanos colombianos, los ciudadanos, somos el principal actor porque estamos hablando de nuestra salud, y hablar de nuestra salud es hablar de nuestras vidas. Un sistema que el gobierno quiere sacar de las empresas prestadoras de la salud a un sistema, regresar al sistema público, es como lo que uno puede avisorar. En estos días, ¿qué ha estudiado, qué más ha encontrado con ese grupo de profesionales que usted se reúne permanentemente a hacer un análisis de esta reforma? Hoy, ¿cuál podría ser esa conclusión y qué cree que está pasando y qué va a pasar? Bueno, muchas gracias, Germán, por la inquietud. Lo primero es que efectivamente uno observa que las condiciones que hay en este momento para que se dé una discusión bien objetiva no están dadas, porque se presenta con mensaje de urgencia el proyecto a la Comisión Séptima, donde el presidente, pues respetando obviamente los criterios de cada quien, es un actor de televisión, sí, es Ahmed Ascaf, ¿cierto? Repito, respeto, no estoy demeritando el asunto, pero la Comisión Séptima en este momento no tiene profesionales que tengan la experiencia para conocer a profundidad estos temas. Entonces ahí hay una primera barrera que uno encuentra, y eso ha sido un tema de discusión en diferentes escenarios políticos. ¿Usted ya hizo ese estudio durante de los esta semana? Eso lo estoy yo, eso lo estoy diciendo yo con base en los comentarios realizados ayer en un medio de comunicación que yo estaba escuchando en horas de la tarde, ¿sí? Hicieron un análisis profesionales que no existía en salud, que no existía el criterio para que alguien tuviera la experiencia suficiente para realizar un profundo estudio, un profundo debate. Segundo, ¿qué pasa y qué he encontrado yo durante los últimos días? Que la mayor parte de la gente no conoce el sistema que existía. O sea, no, a esta altura hay gente que nació en el sistema, que tiene 30 años ya, que tiene hijos, incluso me atrevería a decir yo algunos que tienen hasta nietos. 30 años. Sí, y no conocen todavía cómo funciona el sistema. Entonces y aún sin conocerlo, pues dicen que es que lo critican. Entonces yo, por eso, esta semana me enfoqué en desarrollar un video que lo voy a compartir inmediatamente salga de esta entrevista, de este programa. Voy a compartirlo en mis redes sociales, Mauricio Norena, sin la ñ, pues Norena O, en el Instagram, en el Facebook y en el TikTok. Voy a compartir un video muy corto explicando cuál es lo que usted está, o qué es lo que usted estaba planteando, los actores del sistema y el actor principal, que yo lo digo en el video. Sí, señor. ¿Lo podemos poner? Sí, yo creo que sí. Pero tengo que exportarlo, pero yo creo que no hay ningún problema. Yo creo que lo ponemos en un momomentico. Sí, en el corte comercial lo pasamos allá. Lo exportamos. Es después apenas termine. Bueno. Me lo manda aquí. Bueno, ya se lo envío a Álvaro, entonces para que lo vayamos compartiendo. Entonces, ¿cuál es la situación?
que nosotros necesitamos ver primero qué es lo que está pasando. O sea, cómo nuestro sistema tiene unas ventajas, y lo digo yo también en el video. El video no está ni en favor ni en contra de la reforma. Lo que tenemos que mirar es qué es lo que tenemos, como lo dije yo en el programa pasado, para saber o qué vamos a perder o qué vamos a ganar, ¿cierto? Yo en el video pongo el Twingo y el Ferrari, ¿cierto? Y los cruzo. O sea, si es que tenemos un Twingo y vamos a pasar a un Ferrari, o es que tenemos un Ferrari y vamos a pasar a un Twingo, como dice la canción de Shakira. Balanza. Entonces tenemos que equilibrar eso. Y como lo he hablado también en muchos escenarios, esta semana hablé con un colega muy experto que trabaja en la Universidad Tecnológica sobre este tema. Me decía, tiene cosas muy buenas, hay que rescatar. Me decía, pero tiene cosas buenas, hay que rescatarla. Me decía, yo le decía, ¿sí cuáles? Me decía, sí, la atención primaria en salud, sí. Y yo le decía, claro, pero es que la norma ya lo establece. Entonces yo quise el día de hoy que habláramos inicialmente de eso. O sea, dediquemos unos minutos a los actores actuales del sistema, a describir cómo está funcionando el sistema en este momento, qué es lo que está pasando, qué ocurre. Nosotros tenemos en este momento un actor principal que lo dice la norma, lo dice la ley 100, lo dice la 1438, lo dice la 1751, lo dicen todas las normas que rigen el sistema de salud, la 1122, lo rigen todas. La base del sistema es el usuario. Entonces la ley no prevé en ninguna parte que la base sean las EPS, en ninguna parte dice que es que las EPS son el actor principal. En toda parte de la ley, como está establecida, lo que pasa es que, como siempre lo digo yo a mis estudiantes, la calidad consiste en que cada quien haga lo que tiene que hacer y que lo haga como lo tiene que hacer. Si acá nos enfocáramos en que las EPS tienen que hacer su función y no tienen que desviarse, como ocurrió con el histórico de lo que la gente siempre dice, que fue que Saludco se robó la plata, que fue que Café Salud le quedó viendo a todo el mundo, que fue que Medimás, que fue que Comeva, que Salud Vida, o sea, todo el mundo habla de lo que pasó malo. Y yo siempre he dicho, lo que pasa malo son experiencias que construyen lo que esté ocurriendo. Y nadie se da cuenta que hace 6 años vienen funcionando algunas cosas que han generado buenos procesos en el sistema. Repito, no es mi propósito defenderlo ni defender la CPS. Segundo, aparece el actor que es tal vez el que ha pasado de agache, que es un protagonista fundamental, que es el Ministerio de Salud. Germán, el Ministerio de Salud aparece como ente rector, coordinador, trazador, propositivo de normas, etcétera. La reforma lo viene y lo dice. Dice que el Ministerio de Salud seguirá siendo, pues no dice que seguirá siendo, pero dice que va a ser el rector, coordinador. El ministerio ya era el rector. Acuérdense que le cambiaron el nombre a Ministerio de Salud y Protección Social, porque en un tiempo la Protección Social estaba a cargo del Ministerio del Trabajo. Entonces, el escenario del ministerio en este momento, como lo tenemos o como se concibe por la norma, como estaba visualizado en la norma, ha pasado de agache. ¿Por qué? Porque es que cómo ha pasado por los ojos del ministerio, que es el ente rector, lo que ha ocurrido con la CPS, y cómo ha pasado por los ojos de la Superintendencia de Salud lo que ha ocurrido con la CPS, cómo ha pasado por los ojos del FOSIGA en su momento y desde el 2017 de la ADRES, ¿sí? ¿Cómo ha pasado esto? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasa y cuál es la situación que yo planteo con respecto a eso? Que si nosotros tenemos una supersalud, ¿por qué la supersalud tiene que esperar hasta el momento en que la EPS está quebrándose para llegar a intervenirla y liquidarla? ¿Por qué no hay un control preventivo? Lo manifestaba yo tal vez con ustedes en la entrevista anterior. El modelo que tiene la superintendencia es el que tiene que cambiar, que es un modelo ya preventivo, como lo hizo la Contraloría, que pasó de ir a donde se había perdido la plata, ir a tratar de recuperarla, e ir a pasar un proceso a la fiscalía de alguien que había cometido un atropello contra el bien público. El control posterior. El control posterior pasó a un control preventivo. Entonces, el control preventivo o el control previo de la Superintendencia de Servicios, de la Superintendencia de Salud, debería ser ejecutarlo antes de que la EPS se quiebre. ¿Y por qué eso? Entonces decimos, no, es que la responsabilidad es únicamente de las EPS. No, señores. Por un lado tenemos la EPS, por otro lado tenemos el Ministerio, la Supersalud y la ADRES. Ahora bien, los usuarios. ¿Con qué responsabilidad se asume y eso es una reflexión para cada una de las personas que nos está escuchando, se asume el autocuidado en materia de salud? ¿Con qué responsabilidad un diabético que está escuchándonos o que nos está viendo en este momento cuida su salud dejando de consumir azúcar, aplicándose su insulina, tomándose el medicamento y haciendo ejercicio como se lo indica su médico en la EPS?
Y resulta que el diabético se complica, le tienen que amputar una pierna, le da una falla renal, le da un infarto agudo de miocardio y la culpa resulta siendo de la EPS. Si el diabético y el autocuidado, la identificación de los factores de riesgo, yo también lo digo en el video, no son los adecuados. Entonces, en este momento lo que necesitamos es que todos los actores, repito, calidad es hacer lo que cada uno tiene que hacer de la forma como lo tiene que hacer o de la mejor manera posible. ¿Por qué ha fallado la calidad en el sistema? No solamente ha sido por culpa de uno de los actores. Entonces, la interacción entre estos actores es tal vez el proceso y la garantía del éxito del sistema. Si el ministerio regula de manera adecuada, actúa de forma adecuada y actúa en pro de todo el resto de los ciudadanos, funciona. Si la ADRES le cumple con los pagos a la CPS, funciona. Si las CPS le pagan a su red de prestadores de forma justa y oportuna, funciona. Si la gente va y actualiza sus datos y paga sus cotizaciones adecuadamente, funciona. Si las CPS le pagan, si las redes de prestadores le pagan a sus trabajadores y contratan sus funcionarios de manera adecuada, funciona. Entonces, la interacción es la que genera el efecto. Entonces, ese es como, pues, digamos, el primer segmento sobre eso, antes de pasar a contarles cómo las ventajas que tiene este sistema. Por eso les digo, es importante decir qué es lo que pasa. Usuarios, entonces, pueden ser subsidiados y contributivos. Son dos grupos. Subsidiados en Colombia equivalen al 49.9% de la población. La mitad. La mitad de la población en Colombia. Mientras que contributivos solamente el 44.64%. ¿Dónde está el resto? Hay un 3.4% que son los del magisterio, las fuerzas militares, que se llaman regímenes especiales o de excepción. Sí. Entonces, que en la reforma no se tocan. Es decir, todos los ciudadanos cambian de régimen para el nuevo sistema público, excepto las fuerzas militares, el magisterio, el Ecopetrol y los trabajadores de los pensionados de ferrocarriles nacionales. Entonces, los usuarios contributivos son aquellos que pagan su cotización ya por ser trabajadores independientes, ya por ser trabajadores formales o ya por ser contratistas o personas que simplemente quieren cotizar. Pagan su seguridad social de cuenta de ellos y cubren con sus cotizaciones un término que se llama unidad de pago por capitación. La UPC, que se llama unidad de pago por capitación, es la plata que la ADRES le gira a cada EPS por cada afiliado. La gente me dice, es que, aprovecho el paréntesis, es que dejaron de llamarse pacientes para llamarse afiliados. Es una queja que mucha gente dice, que es que ya en la ley 100 no nos llamamos pacientes sino afiliados. Yo digo, es que no se llaman pacientes porque es que no todo el mundo está enfermo. O sea, paciente es el que está enfermo. Se llaman afiliados porque son personas susceptibles de recibir atención. No están enfermos todos y por eso no se llaman pacientes. Entonces, esas UPCs las paga hay 53 tipos de UPC diferentes, según el sitio donde viva la persona, según el rango de edad. O sea, la ADRES tiene una lista de acuerdo a lo que la EPS le reporta de los afiliados que tiene, y la ADRES le devuelve esa plata por un mecanismo que se llama el mecanismo de compensación, ya sea porque la EPS le quedó faltando plata de lo que los afiliados le pagaron, o ya sea porque tiene más plata de la que la ADRES le debió enviar. Ese mecanismo se llama compensación. Y los subsidiados se les cubre esa UPC completamente con cargo al Estado. ¿De dónde sale esa plata del Estado? Sale de las rentas cedidas, sale del Sistema General de Participaciones, sale de las mismas cotizaciones de UPC. Tiene 14 fuentes diferentes de ingreso de esa cotización del régimen subsidiado. Entonces, el 98.8% de la población está cubierta por un carné. Eso es prácticamente el 99%. Entonces la gente dice, no, es que el sistema tiene una cobertura del 99%. No es cierto, porque existe un recurso para el otro 1.2%, que equivale más o menos a unas 600.000 personas en Colombia, que se llama población pobre no asegurada, que anteriormente se conocía como vinculados, o la figura como la que los atienden en los hospitales son los vinculados, y es un 1% de la población que no tiene carné, y aún así la atienden, y aún así recibe servicios. Recibe todos los servicios, igual que cualquier otra persona, exactamente. Movimiento 100%. Sí, don Abelardo. La única diferencia es que esta persona no tiene el carné, pero casi todos los que llegan a un hospital, como existen todavía cupos para afiliarlo, casi todo el que llega diciendo que no tiene carné, inmediatamente lo afilian. No tiene categoría. No, o sea,
¿Cuál es esa población y cómo está constituida la población? Está constituida por las personas que en algún momento fueron sisbenizadas y fueron identificados como posibles beneficiarios del sisben, pero nunca recibieron carnet. O aquellas personas que nunca han sido sisbenizadas y que llegaron del exterior y no tenían ningún tipo de carnet, que vivieron 10 años en Estados Unidos, que vivieron 10 años en España y se vinieron para Colombia y no tienen ni siquiera sisben y no pagan salud. Entonces, esas personas tienen acceso a servicios en caso de una emergencia, en caso de una urgencia, en caso de requerir una hospitalización. Se le aplica un mecanismo que está estipulado por el Departamento Nacional de Planeación, la Dirección de Planeación, y esas personas acceden a los servicios por medio de una encuesta SISBEN que se les realiza en ese momento. Entonces, el sistema tiene esas ventajas que a mí me parece que es importante resaltarlas. ¿Por qué? Porque es que a la gente se le olvida que ese sistema lleva 30 años justamente, lleva 30 años en construcción y que esos 30 años en construcción han permitido que tengamos muchas otras cosas buenas, como cuáles. Entonces, el régimen, ya para el tema de las EPS, entonces anteriormente se conocía que había unas EPS contributivas y unas EPS subsidiadas. Resulta que eso sigue existiendo, pero tanto las EPS contributivas, pues para decirlo con nombres propios, vamos a suponer la EPS ASMED Salud. Claro que en este momento la ASMED Salud tiene una medida que no le permite afiliar personas, pero una EPS, pues hasta donde lo sé, no puede que esté equivocado, hasta donde recuerdo, tiene una medida que no le permite afiliar. Pero una EPS subsidiada, como Famisanar, por ejemplo, puede afiliar personas del régimen contributivo y a su vez las EPS del régimen contributivo pueden afiliar a las personas del régimen subsidiado por un mecanismo que se llama movilidad de régimen. Ese mecanismo permite que si usted está trabajando en este momento y usted se queda mañana sin trabajo, pueda pasarse al régimen subsidiado sin cambiarse de EPS. Y eso la mayor parte de la gente no lo conoce. Eso está desde el 2016 estipulado en Colombia. Nosotros perfectamente, si nos quedamos sin trabajo, podemos ir a la EPS a que nos afilien al subsidiado, siempre y cuando, don Álvaro, la persona tenga SISBEN y esté clasificada en el SISBEN como beneficiario del servicio de salud. Entonces, la gente tenía mucho miedo anteriormente. Usted contrataba, por ejemplo, a una persona para trabajar y tenía régimen subsidiado y le decía, no me afilie, doctor, porque pierdo el régimen subsidiado. En este momento la persona tiene la movilidad de que si consigue trabajo puede afiliarse al contributivo y si se queda sin trabajo, sin ningún problema vuelve al subsidiado. Entonces, básicamente el sistema funciona en la medida en que cada EPS cubre todos los servicios incluidos en el plan de beneficios que se llamaba POS y ahora se llama PBS, Plan de Beneficios en Salud. Y ese plan de beneficios cubre unas entidades de baja, mediana y alta complejidad, y las personas tienen que llegar a esas entidades, pasan de acuerdo a sus riesgos por diferentes procesos que no funcionan perfectamente. Yo estoy de acuerdo que hay que reformar el sistema, yo estoy de acuerdo que hay que cambiar algunas cosas, y la semana pasada lo hablábamos, don Álvaro, con una experiencia que tuvo otra persona de la mesa, ¿cierto? Nosotros necesitamos que el sistema cambie, pero justamente lo que necesitamos que cambie es la calidad del servicio, no necesariamente el sistema como está funcionando, Germán. Dentro de todo este proceso y la discusión que se ha dado en las universidades a nivel nacional, lo que ya se comienza a ventilar en el Congreso de la República, los gremios tienen los ojos puestos, es decir, el país tiene los ojos puestos en esta reforma a la salud, de todas las reformas que prometió el candidato Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Podríamos decir que es la reforma de mayor trascendencia, porque viene una reforma laboral, una reforma pensional, ya pasó una reforma tributaria, y bueno, y viene una reforma a la justicia, otras reformas al sector agrario, al medio ambiente, etcétera. Pero, digamos, en su percepción, ¿qué es lo que va a pasar? Yo considero que no existe en este momento pues ambiente como para que la reforma pase tal cual como está. Yo creo que tiene que haber una reforma, o sea, el sistema tiene que cambiar, o sea, hay unas fallas que han cargado a la gente de mala sensación, de mala experiencia, y eso es, yo creo, lo que tendría que enfocar la reforma, la experiencia del usuario, la posibilidad de que el usuario tenga la capacidad de salir satisfecho del servicio que se le presta. En materia de la estructura creo que hay demasiado aprendizaje para perderlo de la noche a la mañana. Ayer hablaba con un amigo congresista y justamente le pregunté a uno de sus UTLs
qué ambiente había percibido, porque muchas veces el UTL percibe más que el asistente, pues la persona que trabaja con el Congreso, percibe más cómo está el ambiente. Yo le preguntaba justamente, ¿hay ambiente para aprobarla? Me dijo, totalmente. En el Congreso la gente está, por razones de la coalición de partidos, sí, está... Claro. Además que es un punto de honor para el presidente. Exactamente, porque fue una de las promesas de campaña. Yo lo que me sueño y lo que espero, más que lo que creo que va a pasar, es que se dé una discusión seria en el Congreso. Sería de muchísimo valor para la sociedad y para la salud de todos que esto no se discuta en extras, que en extras lo archiven y lo tengan que radicar nuevamente el 16 de marzo. O sea, yo creo firmemente que aquí no hay una reforma que deba discutirse en 2 debates, hermano. Esto es una reforma que requiere... hacerle una apreciación, doctor Mauricio Nariño, por mi experiencia los 12 años en el Congreso. Yo creo propicio que el debate se inicie ya en el Congreso. No significa eso que tenga que ser aprobada la reforma, pero se pueden tomar, yo hablo como si todavía fuera congresista, se pueden tomar el tiempo de iniciar los debates, ir a las regiones, el Congreso puede ir a las regiones, ir a las universidades, escuchar los actores, las EPS, los gremios, y iniciar todo un debate. Estos 20 días, ¿cuáles 20 días? Hoy estamos a 24, ya este febrero tiene 4 días más no más, serían 20 días, sí, prácticamente, mientras que se inician las sesiones ordinarias del Congreso que inician el 16 de marzo. Sí. Estos 20 días podrían ser 20 días de discusión, eso no viciaría en nada el proyecto, en que en estas extras se inicie la discusión del proyecto. Una cosa es la discusión y otra cosa es la aprobación. Y que ya después del 16 de marzo se inicien sesiones ordinarias, ya en sí lo que es la aprobación o no aprobación de todo el articulado. Yo creo que eso sería muy sano, porque la discusión ya arrancó. Sí, no, es que el proyecto ya se radicó. De hecho, en este momento estamos discutiendo. Lo que yo no creo es que sea oportuno que el Congreso de la República entre a votar antes del 16 de marzo. Eso sí, en eso coincidimos. Yo creo que no sería eso recomendable ni sería prudente. Sí, no, pues no son lo que no alcanzan, sino que es que en este momento realmente hay unas cosas que no son claras. Yo les cito ejemplos muy sencillos. Aparece en la reforma un concepto que es las redes integradas e integrales de servicios. Y este concepto de redes integradas parte de lo que mencionamos en el último programa, que era las CAPIRS, las Centros de Atención Prioritaria Integral Resolutiva en Salud. Y parte de ahí, y hay partes del proyecto que dicen que se llama CAPIRS y otras partes dicen que se llama APIRS. Y hay partes donde dice que las redes integradas van a comprar todo a través de los hospitales públicos, y hay partes donde dice que donde hay un solo hospital público va a quedar convertida en CAPIRS. Hay partes donde dice que ya pueden ponerse de acuerdo entre dos municipios para generar un solo CAPIRS. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Germán? Yo y Álvaro y don Abelardo, yo veo que esto es como cuando uno ve el programa de cocineros, que hay una familia haciendo un plato, y que unos hacen una cosa, unos hacen otra, y se ponen de acuerdo. O sea, yo creo que esta reforma fue construida por muchas personas y fue pegada al final como una colcha de retazos que realmente en algunas cosas no tiene claridad. En el caso, el que yo les pongo como ejemplo, y los invito a que pues vean próximamente el video que vamos a presentar sobre las redes integradas en la reforma. Yo creo que no vamos a alcanzar a presentar el video ahorita en el programa. ¿Cuánto dura el video? Dura 5 minutos. Oh, ya. Sí, lo manda después, sí. Entonces, perfecto. Y la idea es que el siguiente video que pasa después los invito a que me sigan en mis redes sociales. En el Instagram lo vamos a subir apenas terminemos el programa. La idea es que nosotros en esas discusiones entendamos que esto desafortunadamente no fue hecho con todo el rigor. No hay un estudio que determine científicamente, la exposición de motivos no muestra un estudio científico que determine la viabilidad o un ejemplo donde esto haya funcionado de forma adecuada. Alguien me decía, ¿en qué país ha funcionado así? ¿A quién le estamos copiando el modelo? Yo decía, no, es algo novedoso, es algo que se está implementando, tiene algunas cosas de un modelo inglés, tiene algunas cosas del modelo cubano, tiene algunas cosas de un modelo de diferentes partes de Europa, pero un modelo como el que está funcionando
funcionando no ha funcionado en ninguna parte del mundo. Y nosotros ser los que vamos a ensayar con eso, considero yo, porque es que recuerden que ahorita estamos con el presidente Petro y entregarle, imagínense que en esas redes integrales, y para terminar, pues que yo sé que estamos ya sobre el tiempo, les digo, plantean que va a haber 2.000 CAPIRs en todo el país. ¿Por qué? Porque son por cada 25.000 habitantes uno. Y plantea el proyecto que se tiene que elegir un director de cada CAPIRs. Una burocracia que haga Un director de cada CAPIRs, pero entonces, ¿quién le, o sea, como dice el proyecto que se va a reformar la salud y todos van a ser funcionarios públicos? Imagínese usted un funcionario público, director de un CAPIRS, y cada CAPIRS tiene que tener gente de estadística, personas que le hagan seguimiento a los beneficios. Van a montar unas secretarías de salud alternas. Unas minisecretarías, Germán. Y desafortunadamente lo que yo veo con ese proyecto es que se va a generar una serie de reyesuelos en todo el país. Y usted se imagina 2.000 directores manejando una operación de un sistema en todos los territorios. O sea, el concepto, le repito, es para estudiarlo de una forma un poco más profunda, y pues la idea es que yo estoy al servicio de ustedes para cuando ustedes requieran que hablemos de este tema. Ojalá que semanalmente nos vaya contando, venga y nos acompañe semanalmente ahora en este tránsito, porque ahora es el tema de moda, es el tema que preocupa a todos los colombianos, esta reforma a la salud, y usted pues viene estudiándolo muy juiciosamente. Uno al escucharlo se entera que realmente tiene los pies en la tierra con respecto a esta reforma cuando se habla de lo bueno que trae y de lo malo que podría traer o que podría generar a futuro si se llegase a aprobar esta reforma tal y como va. Así que lo invito pues a que nos acompañe, ojalá que semanalmente aquí en este proceso. No, claro que sí, Germán, usted sabe que estoy dispuesto, y la idea es que también para las personas que tengan inquietudes, en el Facebook médico Mauricio Noreña y en el Instagram directamente a la emisora, o a través de la emisora, ¿cierto? Si quieren dejar sus inquietudes, pues me acaba de decir don Álvaro que lo podemos hacer los viernes a esta misma hora. Yo no tengo ningún inconveniente para que tengamos ese espacio como para discutir el tema de la reforma de la salud. Listo, aquí lo tendremos entonces al doctor Mauricio Noreña Ospina, próximo viernes después de las 8 de la mañana, para seguir escuchando esto que es muy importante. Doctor Mauricio, un feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente para todos. Bueno,